y recibí la orden de que todos sepan que estamos abiertos a recibir colaboración para esta actividad. Se nos acercan ya sea a nuestra hermana Mary, que es la tesorera, a un servidor, o directamente a nuestro hermano Roberto. 6 de diciembre, una actividad con los niños en rehabilitación. Y nada, pues vamos a orar para presentar también esta conferencia titulada La reforma que necesitamos hoy, a propósito de que el pasado 31 de octubre se cumplieron 507 años desde 1517 de la Reforma Protestante. Así que vamos a estar degustando este tema. Le voy a invitar a que por favor estén sobre sus pies para presentar delante de Dios al ministro que nos va a estar instruyendo en este sentido. Gloria al Señor, oramos a Dios, aleluya. Padre, te adoramos, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por esta magna oportunidad que nos das de estar en este lugar. Queremos presentarte, Dios mío, tu siervo y todo lo que Él tiene para darnos en esta tarde. Glorifica a Jesucristo y edifícanos a cada uno de nosotros, Señor. Que tú le uses con poder, con autoridad, y que nosotros podamos guardar en nuestros corazones todo lo que Él nos traiga, Señor, para cuidar de ponerlo en práctica para beneficio de tu obra. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así de pie, recibimos al reverendo Julio Manuel Garavitos por este lugar. Aleluya. Que Dios le bendiga, pueblo. Bien, agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí junto a ustedes para compartir esta cosa que yo sé que ustedes saben, pero hay que recordarla. ¿Verdad que sí? Voy a pedir a la hermana pastora. Bueno, ya oramos para presentar ya lo que tenemos que darle gracias a Dios. Al final estaremos orando, agradeciendo. De inmediato vamos a entrar porque yo sé que la presbítero tiene algunos anuncios que dar y queremos facilitarle también el tiempo. Así mismo, ahí sí, qué bueno. Ya ustedes vieron el tema ahí. Es algo que es viejito, 507 años. Pero lo vamos a actualizar para nosotros con la parte final. La reforma que necesitamos hoy, porque no nos podemos quedar solamente con la historia. Siempre creo que las cosas, como dice la Biblia en el libro de Romanos 15, creo que es 15:4, que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que pasó allá atrás debe tener una enseñanza para nosotros en el presente. De manera que siempre me gusta tomar algunos versículos bíblicos, aunque los temas no sean eminentemente doctrinales bíblicos. Siempre es bueno hacer alguna referencia. Quise tomar a Romanos 12:2 y a 1 Pedro 1:14. Y voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos dice Pedro allá en su primera carta 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora agradecemos a Dios. Ahora falta hermana Francisca, ahora sí presente, dé gracias a Dios por la palabra. Amén. Mire, a manera de introducción, una breve introducción que tenemos acá. Mire, cuando analizamos la historia de los seres humanos y sus quehaceres, aprendemos que los mismos son evolutivos. Dice, el mismo Dios ha manejado la vida de su criatura en etapas
revelando cosas nuevas o las mujeres, cuando ven que las cosas no andan como se espera, plantean y producen reformas que estén acorde con sus perspectivas. Recordemos a los reformadores del siglo XVI y su movimiento conocido como la Reforma Protestante. La Iglesia Cristiana Evangélica del presente debe analizar su comportamiento y procurar la reforma o reformas que sean o que serían que había que realizar. Esa manera de una pequeña introducción. Damos un vistazo a algunos de los puntos más sobresalientes que motivaron la Reforma Protestante para tomar algunos ejemplos para la iglesia de hoy. Las opiniones de muchos analistas cristianos, la iglesia de nuestro día vive en situaciones muy semejantes a lo que se vivía cuando se produjo la Reforma Luterana. Es decir, hermano, que hablamos de 517 años, pero hay cosas que motivaron a los reformadores a trabajar en este esfuerzo que hoy están presentes. Cuando leamos algunos de ellos nos daremos cuenta que hay cosas que se parecen mucho a las que impulsaron a Lutero y a otros, porque siempre cuando hay un proyecto que se materializa, hay unos tipos de figuras que sobresalen, pero cuando uno lo analiza el proyecto fue de mucho. Por ejemplo, aquí se dice que Máximo Gómez fue de lo que contribuyó a la libertad de Cuba, pero fueron más de 100 hombres. Sin embargo, solamente se reconoce a Máximo Gómez. ¿Entiende? Entonces siempre eso sucede en todos los escenarios. Hubieron unos hombres que lucharon por la Reforma Protestante mucho antes que Lutero. Incluso dice que fueron los que inspiraron, los que motivaron a Lutero a esa reforma. Estaremos conociéndolo más adelante. Voy a ir no con mucho apresuramiento, es decir, pero tampoco muy lento para el tiempo. Los tres objetivos principales que persigue la Reforma Protestante permite el desarrollo del pensamiento científico. O sea, se dice que a partir de ahí se desarrolló la escolástica y todo ese desarrollo que estaba oprimido y que estaba limitado a un solo sector. Restaurar la disciplina de la iglesia, disminuida por los abusos de la curia romana y al desenfreno, al ampliarla como que me divorció las oraciones, pero yo le empato, el desenfreno de una parte del clero, revisar la doctrina y regresar a la simplicidad del cristianismo primitivo y por último reducir el control dogmático y asegurar un mínimo de libertad para el juicio privado basado en las escrituras. Ustedes saben que la Iglesia Católica en sus inicios tenía muy limitado, aún dentro de su propio clero, hasta la lectura de la Biblia. Luego se esparció algunas libertades que se hicieron en algunos concilios que se adelantaron, pero con todo eso todavía cuando yo era joven, estoy hablando de cuando era joven, no hace muchos días, se leía la misa en latín. ¿Cuántos lo recuerdan? Sí, se leía en latín. Y leí en un manual, usted por ahí una vez, que ellos no permitían que se le enseñaran todas las cosas al pueblo común, sino que lo conservara lo que dirigían, porque piensan que eso le quitaba como cierta autoridad, que todo no se puede enseñar. Todavía hay quienes dicen eso, que todo no se puede enseñar, y ese es el peor de los errores. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo, usted le niega la cosa y la aprende por otro lado, pueden suceder una de dos cosas. Primero, que la aprenda mal, cuando la oiga por ahí repetida. Y segundo, que piense que usted lo engañó. Esas son las cosas que pueden ocurrir. Yo le niego a usted algo y usted lo descubre y dice, pero el pastor me estaba engañando. Y si lo aprendió por ahí de boca en boca, es posible que no lo aprenda de la fuente y lo aprenda mal. Yo creo que a la gente se le debe enseñar. Y eso no quita que usted sea respetado. Yo siempre acuño una frase que decía el reverendo José Javier Alcántara, y dice, nunca le tenga miedo a la gente sabia. Téngale miedo al que se cree sabio sin serlo. Y decía más, y más si es rico con cuarto.
al que es rico y tiene cuarto, téngale miedo, porque ya ustedes saben. Y esas son verdades que parecen medio raritas, pero hay que manejarlas. La gente de buen conocimiento no da problema. Problema da el que cree que tiene conocimiento sin tenerlo. Eso es así. Entonces las escrituras eran limitadas, los derechos también de la persona a su desarrollo y el conocimiento científico también era limitado. Inclusive cuando la gente se desarrollaba, lo más pronto que tenía era la muerte. Los grandes intelectuales en los tiempos de la primera iglesia católica, la mayoría fueron mártires. Porque como tenían conocimiento y la iglesia se oponía a eso, pues muchos de ellos fueron víctimas. O sea que hasta tener conocimiento era pecado, era malo. Antecedente histórico. Allí fue una manera de introducción aquí a manera de antecedente. En el siglo XVI, Europa vivió una revuelta religiosa encabezada por Martín Lutero. La reforma protestante o reforma luterana, como suele llamársele también. Este sacerdote, de origen alemán, fue el que promovió una nueva iglesia cristiana en la que el Papa de Roma no tuviera la supremacía total de la fe. Volviera a ser el principal motor religioso y en el que la corrupción religiosa fuera aniquilada totalmente. En sus 95 tesis, presentada el 17 de octubre de 1517, Lutero defendía la fe cristiana como motor esencial de la religión y se contrapuso así al modus operandi, o sea, la situación que se vivía en la Iglesia Católica. Había estado llevando a cabo que la Iglesia le había estado llevando durante la Edad Media. Eso se cree que comenzó desde siglo antes y se extendió hasta unos siglos después. O sea que aquí se recogen la fecha de cuando Lutero presenta sus tesis, pero la reforma había comenzado antes y continuó después. O sea que eso tiene un periodo de largos años. Ahí se mete después a Calvino y toda esa gente, reformadores holandeses y mucho más, pero eso no es lo que nos toca hoy. Este estallido reformista conllevó a grandes guerras civiles entre los principales países de Europa, así como trajo consigo la aparición de la contrarreforma, la respuesta católica al protestantismo. Sabe que después de la reforma protestante de Lutero, la Iglesia Católica hizo una reforma para contrarrestar la de Lutero, e hizo alguna modificación en la Iglesia Católica. Oiga bien, tratando de convencer y de enseñar como que en cierta parte ellos estaban de acuerdo que había algo que reformar, pero nunca llenó los efectos que realmente procuró la reforma luterana, como no lo ha llenado hasta hoy. La reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizados en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. Para los protestantes, el Papa es solo el obispo de Roma y su doctrina religiosa será conocida como papismo y la política como cesaropapismo. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante. La Reforma Protestante dependió del apoyo político de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas de ámbito actual, posteriormente iglesias nacionales. ¿Qué quiero decir es? Fíjese, la reforma, nosotros nos llegan fragmentos o lo que manejamos la iglesia y lo tenemos como un movimiento de Lutero, pero esto se convirtió en un momento religioso y político, apoyado por uno de los presidentes de Italia también, y una serie de factores que se ligaron. Ahí se envolvió Alemania, se envolvió parte de Francia, Holanda, Suiza,
Y todo eso creó una serie de movimientos, que hubo muerte, hubo guerra, hubo de todo. O sea que la reforma fue un movimiento y todo eso tenía un propósito: liberar el cristianismo primitivo, que había sido usurpado, que comienza con Constantino, pero que luego la Iglesia Católica toma tomando dominio y se adueñó. La Iglesia Protestante, uno de los puntos que determina es: la Iglesia es el Papa de Roma, pero no es el dueño de la cristiandad. ¿Cuántos lo creen? Ellos dicen que son los vicarios de Cristo, representantes aquí en la tierra. Un vicario es un representante de alguien. Y ellos dicen que es, bueno, el primer letrero de vicario Billy Days se lo pusieron en la frente a un obispo, que significa que ahí está el número 66. Usted sabía que en ese primer vicario Billy Days, usted le saca toda la letra del número romano y da 666. Ese primer insignia estuvo en uno de los papas de Roma. Vicario Billy Days. Oiga bien, o sea que ellos han tratado de usurpar todos los derechos de la iglesia. Pero el protestantismo dijo: no, usted es el Papa de Roma, pero usted no es el dueño de la cristiandad. Causas religiosas de la reforma luterana. De entre los principios motivos que tuvieron lugar esta reforma, los religiosos fueron lo más importante, porque recordemos que Martín Lutero era sacerdote, es decir, estaba en el seno religioso cuando decidió iniciar esta revolución. Los motivos fueron los siguientes: corrupción en la iglesia. Oiga bien, el clero romano ponía a la venta lo que supuestamente era reliquia sagrada, pero que en el fondo era una estafa para poder ganar dinero. Por ejemplo, vendían las espinas que coronaron a Cristo, estila de cruz donde fueron crucificados, astilla de cruz donde fueron crucificados, etc. Además se comenzaron a vender las indulgencias de los pecados, es decir, el perdón de los pecados a cambio de dinero. Motivo que fue uno de los principales para que tallara la reforma protestante. Mire bien, hacían esa corona, supuestamente la que le pusieron a Cristo, y vendían las espinas, porque el que tenía esa espina y se la ponía, pues se sentía protegido. Como esa gente que ahora venden los mantos, venden los cuernos de tocal, venden las piedrecitas que buscan por allá, de que por el Jordán, y la gente la compra porque a la gente le gusta tener algo como que yo tengo la espina que le pusieron a Cristo en la cabeza. Astilla de la cruz, una cruz la sacaban por astilla. Y todo eso fue para la construcción del templo, la llamada Basílica de San Pedro. Y vendían las indulgencias, o sea, la misa. De ahí fue que salió el responso pagado. El responso no es más que un Padre Nuestro en latín. Oiga bien, ese responso que se decía, Pater Noster, significa Padre Nuestro, Cristo eleison, ten piedad. Y por ahí cogía el mismo Padre Nuestro en latín, se lo vendían a la gente y la gente lo compraba. Como nadie sabía el latín, lo sabían ellos y lo de su tierra, entonces engañaban a la gente con eso. Todo con el fin de hacer templo. Ahora bien, ¿creen ustedes que no hay iglesias que están vendiendo la liturgia hoy? Los Padres de Sufrir la venden. Usted sabe que el presidente de los Padres de Sufrir, que es de Brasil, está dentro de los 7 hombres más ricos del mundo y ha sido vendiendo el sacrificio, que dice que mientras más grande la ofrenda, más grande es el milagro. Venden agua purificada supuestamente, venden pañuelos y venden flores. Y usted se los lleva y usted se sana. Y entonces vendieron la tesis de que si usted quiere un milagro grande, usted tiene que llevar una ofrenda grande. Sí, porque el tamaño, usted va a recibir el beneficio de acuerdo al tamaño. Sin embargo, su dueño está considerado uno de los más grandes del mundo. Dentro de, como mencionan a esos grandes ricachones del mundo, está incluido el presidente de la iglesia Padres de Sufrir.
vendiendo indulgencia. La indulgencia no es más que el vender el perdón de los pecados y el culto. O sea que se vende la administración. Pero en los Estados Unidos, ahí en Florida hay otro también que tiene las primeras 5 filas de bancos y dice que la imposición de mano solamente ahí se sientan los que pagan en dólares. Y esos son los únicos que tienen derecho a la imposición de mano. El que no se sienta en esa fila de banco, se le hace una oración del altar colectiva. Pero si usted quiere la imposición de manos, usted tiene que pagar un precio, que muchos dicen que de $1,000, y sentarse en la primera fila. Diga bien, y eso se lo digo yo, porque yo tengo un hermano que es pastor en los Estados Unidos, pastorea en Jacksonville, de Florida, y allá se congrega. Él se casó con una mujer que era de allá, que tenía unas hijas, que fue la que le hizo la ciudadanía, pero el ciudadano también. Primero la residencia y luego la ciudadanía. Una hija de esa mujer que hipotecó la casa, dije, para llevarle el dinero al pastor, porque alguien predicó que usted vendía la casa y Dios lo prosperaba, y ella le hipotecó. Tuvo un hermano que trabaja en la Harley Davidson que ayudó a sacarla. Yo le estoy hablando de testimonio que conozco personal. No que lo he leído, no, que lo conozco personal. Oiga bien, y esa muchacha va donde la mamá le dice, estoy juntando $1,000. Oye, ¿qué te pasa? Que se congrega donde estoy hablando. Ese hombre que predica mucho ahí del Espíritu Santo en Florida, ustedes saben que hasta la mujer y la secretaria tuvieron problemas. Oiga bien, porque yo me quiero sentar en la primera fila para que el pastor me ministre con la imposición de mano. Dice, ¿cómo con la imposición de mano? Dice, sí, porque ahí al que no paga no tiene derecho a que el pastor le imponga las manos. Oiga, hermano, ¿usted cree que eso es posible? Entonces, no necesita la iglesia de hoy, aunque cuando decimos la iglesia de hoy, no estoy hablando de la suya, ni en esta ni aquella. Es que es la manera de enseñar. Que todavía hay cosas que provocaron la reforma protestante allá atrás, que se están repitiendo en el cantaleado mundo siglo XXI, porque la gente todo hoy estamos en el siglo XXI, queriendo decir que es el siglo de las luces. Todavía en el siglo de las luces están ocurriendo cosas que 517 años ocurrían atrás. Entonces, ¿necesitamos reforma hoy, sí o no? Claro que sí, se necesitan reformas. Entonces usted notará todo lo que provocó la reforma. Y solamente recogí unos 3 puntitos, que hay más. Pero esos fueron los más centrales. La venta de la indulgencia, que a Lutero le molestó. ¿Cómo es que para hacer una misa, un culto a alguien, le hacían la misa a los muertos? Usted sabe que hay gente que pagan cuando muere alguien para que lo que hoy llamamos funerales, lo celebraba la Iglesia Católica. Entonces había que pagar. Y eso fue porque todo ese despertar lo tuvo el estudiante, él era un monje. Oiga bien, se cree que inclusive era de los agustinianos, o sea, venía de la línea de la gente de Agustín, Lutero. Oiga bien, pero llegó a ese despertar y entonces es uno de los más valientes, muy educado desde muchachito, su papá que era un minero, se ocupó de que él estudiara, se preparó bien y ya pasó más trabajo que un forro de catre, como decían en mi campo. Vendiendo las indulgencias, ya ustedes saben qué fue lo que motivó la reforma. Eclesiástico con poca formación, era otro de los males. En aquella época muchos de los sacerdotes que defendían el catolicismo desconocían muchos aspectos de la doctrina y no estaban en absoluto preparados para desempeñar la tarea religiosa. Eso lo hizo cometer muchos errores. Diferentes interpretaciones de la Biblia. Esto fue algo de lo que motivó la persecución católica. Con la aparición de la imprenta, se pudieron imprimir más ejemplares de los textos sagrados y por tanto la población y los estudiosos comenzaron a darle un nuevo sentido a la palabra divina, una idea que era contraria a los que defendía la Iglesia Católica. Cuando comienza la imprenta que se va desarrollando, y ustedes saben que
El primer escrito que ellos publican es lo que le llamaban el misal, porque nosotros decimos que el primer libro impreso fue la Biblia, pero fue el primer libro impreso para venta. Pero lo primero que se imprimió con la imprenta fue un libro que le llamaban el misal, que era un himnario católico, un libro de himnos para cantar. Eso fue lo primero que se imprimió. Pero entonces cuando viene que se imprime la Biblia, pues entonces comenzaron traducciones en diferentes idiomas y se fue extendiendo en Europa. Y entonces eso fue despertando la conciencia de la gente y eso fue lo que le molestó profundamente a la Iglesia Católica. Un conocimiento que ellos tenían usurpado, ahora le estaba llegando a la gente. Y ellos no querían que eso sucediera. Y entonces trabajó para impedir ese desarrollo. Sin embargo, no pudieron eliminar la reforma protestante. No la pudieron eliminar. Gracias al Señor. Martín Lutero. En alemán, Martin Luther. Él nace el 10 de noviembre de 1483. Eisleben, 18 de febrero de 1546, oiga, he nacido. Como Martín, Lutero fue un teólogo, filósofo, fraile, católico, agustino, o sea que viene de la línea de Agustín, que comenzó e impulsó la reforma protestante. Era un hombre bien preparadito. Vamos a hablar de otro reformador, pensador reformador. Ese fue, muchos lo pronuncian Han, se escriben Han, lo pronuncian Jan Hus. También fue un teólogo y también fue filósofo y sacerdote. Ese era de Checoslovaquia, oiga bien, precursor de la reforma protestante. Nació de padre campesino en el sur de la actual República Checa. Se preparó para el sacerdocio, para escapar de la pobreza, oiga bien, obteniendo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Fue ordenado en 1401 y se convirtió en precursor de la capilla de Belén de Praga. Ese predicó casi unos 100 años, habló de la reforma protestante primero que Martín Lutero. ¿Creen la gente que se fue el precursor de la reforma protestante? Pero murió enfermo, fue perseguido. Y lo último que se hizo con él fue que 14 años después de muerto sacaron su reto y lo tiraron al río. Oiga bien. O sea, era tan duro que hasta los retos impedía que estuvieran en un sepulcro y hubo que sacarlo para tirarlo al río. Porque el fin era como quererlo desaparecer, para no poder, que murió víctima de las persecuciones también. O sea que hay muchas formas de matar. Todo eso pasó, esa reforma de la que nosotros hablamos. Entonces, hermano. Otro gran reformador. Mire el nombre ahí. Ese hombre escribió hasta unos diccionarios de interpretación. Ese fue otro grandoso ahí, ustedes pueden agregarlo ahí. Wycliffe. Tiene varias formas de que la gente pronuncia ese nombre. Ese fue otro de los grandes luchadores también de la reforma. Mire, y corrijo, el que murió enfermo fue el primero fue mártir, pero este escapó, lo mató la enfermedad. También fue uno de los grandes luchadores de la reforma luterana, primero que Martín Lutero. Estoy hablando de esto porque hablamos de la reforma de Lutero, porque enclavó la tesis. Pero vieron otros precursores primero que él, que fueron los que dieron la inspiración a esa reforma protestante. Ningún proyecto de esa naturaleza se hace en 2 días, ni de la noche a la mañana. Y más en unos tiempos que esta gente tenía que esconderse. Lutero tuvo que esconderse muchas veces. Dicen que una vez lo perseguían y unos guardias lo oyeron cantando el himno Castillo Fuerte. Y cuando lo oyeron que se detuvieron, lo oyeron cantar y que dijeron, pero ¿quién hace preso a ese hombre? Porque hasta los soldados se entusiasmaron con él, porque que cantaba lindísimo también. Lutero era reformador, pero era un tremendo cantor.
que se cree que viene de su pluma, porque esos signos que nosotros tenemos en el binario hoy fueron escogidos por hombres. Esos signos son no con la inspiración de esta Biblia, porque esa inspiración yo la respeto, meterme ahí es caer en problemas teológicos. Pero yo creo que hay ciertos tipos de inspiración, ¿verdad que sí? Unas inspiraciones que no las podemos decir como los inspirados de la Biblia, lo que Dios iluminó aquella vez. Pero hay unos signos que usted lo lee y usted siente que había inspiración. Esos eran unos signos. Y todo eso fueron de esa gente que tuvieron ese tipo de lucha, hermano. Gente así. Mire aquí. Son muchos los beneficios de la reforma protestante. Ya estamos entrando para ir llegando a la parte nuestra. A la iglesia. Entre ellos están la libertad de conciencia. Que eso es algo importante, hermano. Cuando usted se siente libre de pensar, de analizar, sin retranca, eso es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Libertad de conciencia. Preeminencia de las escrituras, la Biblia en primer lugar. Traducción de la Biblia a otros idiomas. Puso la separación de la iglesia y el Estado. Ahí me voy a parar también. Ustedes ven que yo voy leyendo y me voy parando donde encuentro la espinita que tenemos hoy. Una de las cosas que logró la reforma protestante fue la separación de la iglesia y el Estado. Y hoy se está uniendo el Estado o la iglesia se está uniendo, entonces necesitamos reforma. Hoy la gente no está luchando por separarse, no, y hay que llegar, hoy hay que meternos a políticos, los pastores. Mire, yo no estoy en contra de que un miembro cristiano llegue a presidente de la República. Pues si yo doy un voto por un impío borracho, ¿por qué no lo debo dar por un evangélico? Pero yo creo que el altar no es para políticos. Es mi parecer. No he dicho para evangélicos. No quiero que me salgan con una mala idea de aquí. Pero he dicho el altar. Yo creo que el pastor está exento de eso. Creo que un pastor hablando y metiéndose en política y ofreciendo lo que no va a dar, que por ahí comienza la primera mentira. Yo, personalmente, yo no la comparto. A mí el que me quiera satanizar, que me satanice. Aquí hace muchos años que dijeron que yo era la oveja negra en la confraternidad, porque eso era cuando teníamos la oficina por aquí. Porque los evangélicos levantaron al PQD en San Cristóbal. El PQD tuvo una vez que no se mencionaba. Y vino una vez y se reunieron, hicieron reunión en la confraternidad y los respaldaron de una iglesia por aquí, los respaldaron de por acá. Todavía hay muchos que siguen trabajando porque les fue bien esa vez, porque no ganaron la presidencia, pero hallaron puestos a base de las negociaciones. Y yo me opuse. Y me dice que iban a hacer otra reunión y de que alguien dijo, y vamos a invitar a Garavito. Y de que alguien dijo, no, Garavito es la oveja negra. Y me llamé y me lo dijeron. Y me lo dijeron a mí. Digo, pues seguiré siendo negro. Seguiré siendo la oveja negra. Porque yo me paré ahí. Yo dije, hermano, yo creo que nosotros los pastores no estamos para eso. Entonces alguien dijo, no, pero los miembros. Digo, bueno, ya la cosa. Y vuelvo y digo, yo no me opongo a que un miembro llegue a presidente. Vuelvo y lo digo, porque esta tierra tiene que gobernar hombres o mujeres. La tierra está hecha para gobernar a la gente. Y digo esto para que no me confundan con el término. Porque no es que yo soy acérrimo a la política, no. Pero he dicho que el hombre del altar no debe mezclarse con ese tipo de cosas. Aquí todavía yo no he ido a nadie que me ha dicho que tiene esas intenciones, pero si aquí me dice alguien, pastor, yo pienso correr para presidente, le digo, eche para adelante, voy a orar por usted para que Dios lo bendiga. Pero dicen, Garavito, ¿usted quiere ser presidente? Le digo, no señor, yo soy presidente aquí. Y yo no cambio esto por ningún presidente de la República. Entonces fíjese bien, por eso me paré ahí. La separación de la iglesia y el Estado. Claridad a la doctrina de la salvación por la fe, no por obras. Entre otros tantos beneficios. ¿Cuántos creen que la salvación es por fe? ¿Y cuántos creen que la salvación se compra? Ustedes están como yo, ustedes son de la escuela de nosotros. Ahora, ¿está prohibido que los evangélicos hagamos obra? No, eso vino en el paquete. Nosotros, Emma, lo que debíamos hacer obra somos nosotros. ¿Pero sabe por qué debíamos hacerla? Porque somos salvos, no para salvarnos. Que ahí es que entra el problema. Dice la Biblia en Efesios 2:8 que esto es por gracia. Dice, y no de vosotros, pues, es don
Y dice el versículo 9, no por obras, para que ninguno se gloríe. Pero ¿sabe qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados según Dios para que hagamos buenas obras. Es decir, que las buenas obras vienen en el paquete del que es redimido. No se redime por las buenas obras, sino que hace obra porque es salvo, no para salvarse, porque la sangre de Cristo no tiene sustituto. Quiero que sepan eso, que la sangre de Cristo no tiene sustituto. La sangre no se compra con nada de esta tierra, absolutamente con nada. Es más, ni con otra sangre, porque la de Cristo fue especial. Sí, porque en la India había unos años que todos los años se crucificaba de que un hombre, ya lo fueron dejando. Yo una vez prediqué hace muchos años que esa crucifixión no salvaba, porque cuando se llevaban los animales, usted podía llevar 10 chivos, 10 becerritos, 10 corderitos. Era cordero que llevaban, palomino. Y si no era conforme a como se dijo, lo demás tenía que ser de un año, no podía ser berrendo, tenía que ser de un solo color, puro, tenía que ser limpio, tenía que criado. Y yo me puedo sacrificar hoy por Betesda y no le perdono un pecado a nadie. Soy un suicida. Y di un mal ejemplo, porque el único que calificaba para ese sacrificio fue el Hijo de Dios. Ni siquiera el hijo de Abraham, que Dios no permitió que lo sacrificara para que no le hiciera sombra a Cristo. Usted sabe que si Abraham sacrifica a Isaac, ya no fuera Cristo el único redentor. Había que dividirlo con Isaac. Y Dios no permitió que lo crucificara. Dijo, no, hey, fue tu fe que quise probar. No me pase más de ahí. Más de ahí no, y hasta ahí. Porque ese sacrificio, yo tengo ese corderito inmolado desde la fundación del mundo y ese no tiene sustituto. Denle un aplauso a Cristo. Ese no tiene sustituto. Yo enseño mucho eso, porque hoy yo estoy viendo las iglesias por ahí, volviendo a recoger la causa por la que vino Cristo. Es más, hasta Pedro se confabuló. Y dice Pablo en Gálatas 2, del 15 en adelante, lo que Pedro hizo en Antioquía era digno de condenar. Es el que creyó esto y esto. Entonces cuando vinieron los judíos comenzó a comer con ellos y a confabularse. Y terminó diciéndole, si por la ley hubiese sido la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. ¿Sabes qué le estaba diciendo Cristo a Pedro? Pablo a Pedro. Pedro, si la ley hubiese salvado, ¿para qué tenía Cristo que venir a morir? Si el problema estaba resuelto, ¿para qué había que buscar otra medicina? Si la medicina que tú tienes te cura, ¿por qué cambiarla? Si Cristo vino, es porque lo primero nos resolvió. Lo primero fue un ayo, una disciplina, dice Colosenses, hasta llegar a Cristo. Una sombra. Venido Cristo, se acabó la sombra. Y mi tema es ese. Cristo no tiene sustituto. Cuando yo iba una vez, que alguien organizó un culto ahí en ese parque de allí y buscó un predicador. Ese hombre estuvo con nosotros unos tiempecitos, pues nunca puso el templo. Y como hubo que disciplinarlo por unos errores, se fue de la asamblea. Y organizó un culto en el parque ahí central, frente a la policía, y trajo un predicador. Y el predicador en un momento se quitó una corbata y dijo, el que no pase por encima de esas corbatas no es cristiano. Pero lo grande no fue lo que él dijo, ¿no? Que hubieron pastores que pasaron por arriba de la corbata. Yo no estuve ahí porque ya yo no lo respaldaba. Pero de inmediato fueron y me lo dijeron. Y yo no condené al predicador. Yo hice juicio mental porque tampoco castigué a nadie. A los que pasaron por encima de la corbata. ¿Ustedes creen que esta corbata sustituye a la sangre de Cristo? Yo con corbata y sin corbata soy el mismo garabito, cuidado, bueno, y con la camisa manga larga y manga corta soy el mismo garabito, Y con camisa y en poloché soy el mismo garabito, Y con camisa sin saco soy el mismo garabito, Cuidado,
que yo creo en la ética, pero no para cambiarlo por salvación. Otro aplauso al Señor. No, porque todavía hay gente que lo ven y fácilmente lo mandan a usted al infierno. Dice, pero mira el pastor sin corbata o con tenis. Yo no uso tenis porque no fue mi costumbre, pues yo no condeno tenis. Hay tenis más caros que los zapatos. Es más, yo no he oído que a nadie lo han secuestrado para quitarle un par de zapatos y para quitarle un par de tenis si lo han secuestrado. Para quitarle los tenis se han secuestrado mucho. Eso es así. Yo enseño así, porque como estoy hablando de temas delicados, no quiero que se haga la impresión, porque a veces nosotros hemos hecho un evangelio más de lo de afuera. Y yo creo que tengo calidad para enseñar eso, porque yo difícilmente ande por ahí fuera de forma. Yo creo que esta iglesia no le puede decir que Garavito haya venido un día con poloche central. La iglesia yo pastoreo, en 30 años, no. A un culto oficial con una camisa manga corta, creo que, ¿yo he visto ustedes de él? No. Sin embargo, yo sé que eso no condena. Y entonces enseño así. Ahora, creo que hay cosas estéticas, que belleza. Hay formación de cultura. Nosotros tenemos que enseñar ética, tenemos que enseñar principios. Yo le digo a los predicadores de aquí, si usted lo invitan por ahí a predicar, vaya bien presentadito. Ahora, no piense que a usted lo va a hacer más ministro, el saco, sino la relación que usted tenga con el Dios del cielo. Eso es así. Ahora, también a Cristo le gustaba la cosa bonita. El vestido de Cristo lo rifaron. ¿Y usted cree que si hubiera sido un trapito lo soltean? Usted no ha leído que dice, echaron suerte sobre su vestido. ¿Y qué echa suerte? Que lo soltearon, que todos lo querían. Cuando lo matemos, el vestido es mío. Es mío. Es mío. Vamos a echar suerte a ver quién se lo saca. Yo no sé quién se lo sacó. Si hubiese sido un trapito, algunos historiadores dicen que era un tejido que le decía la mamá de un solo bordado. Pero eso son leyendas que uno encuentra en el camino, ¿sabe? Extra bíblicas, que no se pueden predicar como bíblicas. Yo lo que sé, que si hubiese sido de muy poco valor, no lo sortean. Pero también agrega, y con los ricos fue su sepultura. Pero también le echaron el perfume más caro. ¿Por qué digo eso? Para que usted aprenda que no es que tampoco porque usted es evangélico está llamado a andar por ahí como un pordiosero. No. Lo que tenemos que enseñar calidad somos los que predicamos este evangelio. Nunca anden ni torcidos ni miserables para que le cojan pena. Los evangélicos no provocan pena. Porque yo soy evangélico. Ay, para que me cojan pena. La limonita. No, aquí nadie es limonero. Aquí somos los hijos de Dios. Pero no es que lo que nos ponemos nos hacen evangélicos. Porque a veces detrás del traje se esconden muchas cosas. ¿Estamos claros en el asunto? Estamos reformando. Ay, qué bueno. A mí me gusta dar estos temas donde gente clara como ustedes, porque es que voy en coche, voy cómodo. Mira, la Reforma Protestante devolvió la vitalidad a la iglesia. También trajo muchos de los beneficios a la sociedad, como el entendimiento del trabajo secular, valor a la vida e igualdad entre todas las personas, énfasis en la abolición de la esclavitud, creó la forma de gobierno representativo que conocemos hoy, es decir, trajo la democracia. La reforma que nosotros solamente la vemos religiosa. Aunque defendió la separación de la iglesia y el Estado, la protección y derecho a la vida desde la concesión, bienestar, albergue, orfanatorio e instituciones benéficas como por ejemplo la Cruz Roja, la Media Luna Roja, fundada por Henry Dunant, un crítico influenciado por la idea reformadora de Juan Calvino. Todas esas cosas que usted ve hoy
incluyendo ese hospital que nosotros tenemos en la capital de lo más viejo, el Morgan, fue producto de religiosos. Diga bien, las religiones entraron al país, fue trayendo beneficios materiales. Aún las reformas, los primeros bautistas que entraron por Samaná, porque nosotros celebramos 100 años no hace mucho, pero fue del pentecostalismo, que entró en el 18 a la República Dominicana. Pero ya los bautistas habían entrado en el 1800, cerca de la revolución de aquí, de Libertadora, ya habían entrado los bautistas. Y ya la iglesia evangélica dominicana, que la compraron los católicos, esa iglesia católica que está en la Merced, en la capital, comenzó siendo de los protestantes. Oiga bien. O sea que aquí en 1503 se quemaron Biblias que entraron en un barco alemán. En 1503. Que no hacía muchos días que se había descubierto el descubrimiento de América. A que lo sepan, que es una historia que mucha gente desconoce. Entonces el evangelio estaba pulseando. ¿Por qué Haití fue evangélico primero que nosotros? Porque precisamente de esas deportaciones que hubieron de los africanos, muchos eran evangélicos. Aquí el evangelio más viejo está en Samaná y Puerto Plata, como religión, no como pentecostalismo, para que lo sepamos. Y esos son partes que venían arrastrándola las reformas protestantes. La fundación de los Estados Unidos nace de migrantes europeos que fueron perseguidos porque también habían abrazado la reforma protestante. Y de ahí, por eso fue que los Estados Unidos se formó sobre la base religiosa. Hasta que apareció un loco no hace mucho que sacó la Biblia de las escuelas. Y el día pesado porque los Estados Unidos más nunca han sido lo mismo. Y hasta que no la vuelvan a entrar tampoco serán lo mismo. Hermano, todo eso es así. Estados Unidos se formó bajo fundamento religioso. La Cruz Roja era un seguidor de Juan Calvino. Condenó los crímenes de odio. También trajo muchos beneficios a la educación y a la comunicación, entre tantos otros beneficios más. La reforma protestante no solo impactó a la iglesia, sino a toda la humanidad. Por tal razón es nuestro deber conmemorar cada año, agradecer a Dios y dar honra a su santo nombre por la reforma protestante. Reforma permanente de la iglesia. Estoy entrando ya al corazón del tema. Es pues una necesidad de hoy y de siempre. Toda la iglesia cristiana necesitan de una reforma que las haga más fieles a Cristo, al evangelio del reino y mejores servidores del mundo. No es algo que ocurra hoy por una situación histórica excepcional. No, las reformas es una necesidad constante de la iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo, aquellas mujeres y hombres que se tomaron en serio el seguimiento de Jesús. Iglesias no se reforman adaptando su lenguaje dogmático, moral, litúrgico y estructural a la sensibilidad cultural de cada época. No podrá ser efectiva. Oiga, la iglesia que no se reforma adaptando esos temas de lenguaje, de la dogmática, lo dogmático no es más que lo doctrinal religioso, la moral, lo litúrgico, lo estructural. O sea que se necesita un apego concreto a la fe que abrazamos. De lo contrario no podemos hablar de reforma. Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangélico. Oiga bien. Igualmente la buena estructura sirven cuando hay una vida que la anima, la sostiene y la juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la iglesia a su propia vocación, cualquier estructura nueva
se corrompe en poco tiempo. Si no aunamos eso, no solamente al fervor, que es lo que viene diciendo ahí, que hay gente que llama avivamiento al fervor, pero tengo una diapositiva más para adelante y no lo voy a tocar ahora. Y creo que hay que ser dinámico, pero eso no es lo que da espiritualidad. Y eso tenemos que entenderlo. La iglesia tiene que aprender a hacer silencio dentro de sí misma para poder escuchar a Dios, que habla en la historia. No hay demasiado ruido dentro de la iglesia, y no es peor de los ruidos el hacer una ideología religiosa en un sistema de certeza y seguridad inamovibles. Dice este escritor, que eso lo estoy viendo un escritor, que no hay peor ruido. La iglesia hay mucho ruido, dice que hay mucho ruido en este tiempo, lo hace a base de preguntas, pero es para que respondamos sí, hay mucho ruido, pero dice que el primer error es creer en una dogmática inmovible. Gente que todavía le quiere dar a la iglesia de hoy lo que aprendió hace 50 o 60 años. Nosotros no podemos cambiar fundamentos, pero la obra de Dios no es, mi hermano, estática, es dinámica. Yo comencé diciendo en la introducción que el mismo Dios ha tenido épocas que le llamamos dispensaciones, y en cada una ha sido diferente. En cada una. Entonces tú estudias las seis dispensaciones que tenemos, esperamos una séptima, y todas han sido diferentes. No ocurrió en la conciencia lo que pasó en la inocencia, pero no pasó con la primera conciencia con lo que pasó en la época de los patriarcas, y mucho menos lo que pasó en la ley. Y si dijéramos lo de la gracia lo cambió todo. Dios ha ido modificando. Lo que Dios nos quita es el fundamento de la fe en Él, pero la manera de aplicar esa fe, a veces Dios tiene modificaciones. Ayer pedía que se matara un becerrito, ya no tenemos que matarlo, ¿verdad que no? Porque vino uno que hizo un sacrificio de una vez por todas. Pero habrá gente que es capaz de ofrecer un becerrito y matarlo y decir, voy a hacer un sacrificio que no lo hacemos usted y yo, pero por ahí hay doctrinas locas que han hecho muchas cosas, muchas. Oh, pero hubo un hombre que llevó a un grupo a ahogarse al mar porque Pedro andó sobre el mar y él se lo llevó a andar sobre el mar y se ahogaron 12. Porque agarran las cosas literales y no le dan explicación. Por eso es que yo creo, hermano, que todo el que quiere progresar en la Biblia debe dedicarse a ella. Y todo el que quiere pastorear una congregación debe aprender algo. Lo más triste en este tiempo es una gente que quiera pastorear, que lo tenemos en el mundo. Gente que no sabe bien ni qué significa la palabra Biblia, pastoreando. ¿Qué le enseñan a su multitud? Lo que creen. Yo dije una vez, yo creo que el pastor se tiene que preparar, aunque el primero que saquen sea a mí. Yo dije eso esa vez. Eso fue lo que me inspiró a mí a buscar. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido pastoreando. Todo lo que yo he hecho en este rejuego ministerial ha sido pastoreando. Cuando yo me convertí, que me pusieron a pastorear nuevo, yo no sabía ni que había concilio. ¿Qué era un concilio? Yo no sabía. Ni que era un instituto, ni que era nada, no. Pero de inmediato de que aprendí comencé a buscar. A buscar. Y todavía quisiera tener juventud para seguir buscando. Usted dirá, usted lo que necesita el cielo. El que se descuida aquí pierde hasta el cielo. El que se arrutina aquí pierde hasta el cielo. Aquí no se puede vivir solamente la historia pasada. La historia pasada se fueron. Aquí nosotros tenemos que morir en buena ley y con la bota puesta. Todo el que está aquí tiene que morir con la bota puesta. Así que si usted estaba pensando rendirse, hoy renueve el contrato. Que aquí no se corre. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice el escritor de los Hebreos. Aquí no se retrocede, así que cuidado con hallarse viejo, que Jehová es más viejo que usted, que todos nosotros, y está jovencito. Eso fue un mensaje de ánimo que le di ahí. Entonces, hermano, quiero aconsejarles, pastores, no abracen el modernismo que corrompe. No dejen el fundamento que salva.
Pero no quieran echar la iglesia 100 años para atrás, que por más que usted luche, no la va a echar. Se va a morir usted. Esto es progresivo. Esto no tiene retroceso. Hermano, el que quiso pastorear, aún los hijos de nosotros antes, a nosotros el papá nos miraba y nos sentábamos, llegaba gente y el papá hacía así, ya nosotros nos íbamos para el patio, salíamos. Y ahora lo hacen los hijos nuestros. Los miembros morían por sus pastores. ¿Usted cree que ya eso se da? Y el pastor podía ser un predicador sin letra y la gente decía cuando daba el pastor 3 zapateazos, hombre, qué unción tiene. Porque la gente medía la unción por los zapatazos. Y es verdad que oraban y tenían unción, ¿eh? Porque déjeme decirlo, lo había que tenían callo en las rodillas de orar y Dios lo usaba. Pero no todo lo que nos decían de la Biblia era con mucho conocimiento, ¿no? No, hoy usted se pone a analizarlo y se da cuenta que nos enseñaron muchas cosas que no coinciden con lo que dice la Biblia. La gente lo respetaba y lo valoraba y Dios se glorificaba porque el corazón era sano. Y eso es lo que Dios busca, obediencia. Me agradó más obedecer que los muchos sacrificios, dice Jehová. Pero no es porque enseñaban, muchas veces no sabían interpretar bien la Biblia. No. Y nos decían texto mal dicho, mal arreglado. Entonces, hoy, nuestros muchachos que tienen las redes, que tienen una iglesia en la vuelta de la esquina, un predicador allí, uno que debate aquí. Mire, hoy hay que saber lo que se le enseña a las iglesias. Hoy hay que saber lo que se le enseña a las iglesias. Porque a veces no nos protestan por el respeto que no tienen. Pero por dentro dicen, eso no es así, no, pues yo lo leí de otra manera. Yo soy predicador, pero yo nunca creo que lo que yo digo es lo correcto, ¿eh? Yo trato de darle mi énfasis porque cada predicador tiene que tener confianza en lo que enseña. Pero yo sé que tengo un pueblo que evalúa lo que yo enseño. Ustedes están aquí, ustedes están evaluando. Entonces hay gente que cree que no, que lo que yo digo eso es, porque lo dije yo. Y esos tiempos pasaron, ¿eh? Esos tiempos pasaron, ¿eh? Ah, bueno. Entonces la iglesia tiene que aprender a hacer silencio. Ya estoy terminando. En este sentido, reforma es sinónimo de conversión. La iglesia se convierte a Dios que trabaja en la coordenada, eso es en cadena, de la historia humana. Y al contemplar la obra de Dios en cada generación, en cada movimiento que apunta a la defensa de la vida, al respeto de la dignidad y a los derechos humanos, se une a dicho proceso, colabora con ellos y lo celebra en su culto. Sin esta conversión a Dios de los procesos históricos de la ascensión humana, la iglesia acaba por ser infiel a sí misma, que ha sido enviada sin ser del mundo a estar en el mundo, dando testimonio del amor liberador de Dios. El amor liberador. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que buscar. Si no entendemos esto, damos mucho gloria a Dios, pero no estamos entendiendo los procesos de Dios. Aspectos fundamentales de la necesidad de reforma. Una iglesia en estado permanente de éxodo se trata de una iglesia que acepta con todo su contenido el ser pueblo de Dios, peregrino en la tierra. Por eso se usa la palabra éxodo. Tenemos que entender que estamos aquí, pero que vamos para el cielo. Nosotros somos peregrinos. Su condición peregrinante le lleva a ser suya las siguientes cualidades. Su estructura no puede ser pesada, sino ligera, para poder así avanzar por el desierto hacia la tierra prometida. Ni leyes, ni dogma, ni rito, ni tradiciones pueden ser tan grandes que acaparen todas sus fuerzas en la propia. Oiga bien, nada nosotros podemos llevarlo
a quitar el derecho y la libertad del otro. Ni dogma, ni doctrina, ni nada. En todo tiene que haber comprensión y tiene que haber flexibilidad. A veces nosotros nos aferramos tanto a un conocimiento y a una determinada doctrina que lo que hacemos es que triangulamos gente. Y la gente se sienta en el banco y me estudia a mí. Y dice, ¿quién lo oye? Mira que los hijos suyos usted debe ordenarlos, porque si usted no ordena a sus hijos, y la gente dice, ¿cómo vive lo suyo? ¿Y los suyos cómo viven? Que no, que tú tienes. Mire, hermano, aprendamos a guardarnos de eso. Enseñemos la verdad, pero enseñémosla con cuidado. Nada nos lo entregó el Señor como una mandarria. Dios no le entregó a nadie una mandarria para dar mandarriazo. Nos enseñó un evangelio para crear conciencia. Hoy usted cruzando un desierto con una casa, con una carga pesada, lo va a cruzar. Se tuye en el camino y no llega. Yo digo que la gente que va con Garavito, porque Garavito es de los más viejitos entre ustedes. Y celoso de la doctrina. Pero lo primero que traté de estudiar es qué significa doctrina. Porque a veces, aquí yo hablo de doctrina y seguido la gente mira a la hermana que está al lado. ¿Y cómo vino a peinar? Porque eso es lo que la gente le llama doctrina. Pero yo aprendí que doctrina es la doctrina de Cristo, la doctrina de los ángeles, la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del levantamiento, la doctrina de la resurrección. Eso es lo que se llama doctrina, es conocer esos puntos. Nosotros creemos que doctrina es solamente si tengo media o no tengo. Y eso es necesario, pero eso no es lo único. Pues la gente le llama doctrina con lo que nos arropamos. Y usted le pregunta, ¿tú conoces bien la deidad? ¿Y qué deidad? ¿Tú sabes hablar de la Trinidad? Al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Usted no oye que la mayoría de la gente le oran al Espíritu Santo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que le oremos al Espíritu Santo. Las oraciones se le hacen al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y yo digo, ay, Espíritu Santo, salvo. Ay, Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu. No, Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Las oraciones se le hacen al Padre en el nombre del Hijo. Ahora, en el poder del Espíritu Santo. Y no es que Dios no lo entiende, porque Dios lo entiende. Pero la gente, porque hemos creído que doctrina es que yo ande todo el tiempo arropado. Usted llega una mujer aquí con un cuello de tortuga, vestido hasta los tobillos. Esa puede pastorear porque esa es una santa. Pero a lo mejor está enemiga del esposo hace rato, que ni le cocina. Y tiene el vestido allá abajo, que fue lo que quiso enseñar Pedro, que la gente lo ha malinterpretado. Ese cuadro de Pedro que dice que las mujeres evitan, ¿sabe qué era de qué estaba hablando? El tema central no era el peinado, ¿no? El tema era el hombre. Busca el contexto. Que las mujeres respetaban a su marido hasta llamarle Señor. Y Pedro le dijo, ¿de qué vale que tú te evitas un vestido elegante? De que te haga un peinado tentoso, pero cuando llega no le pongan ni la comida. Y siga leyendo que le va a hablar que hasta le llamaban, miren a Ana que le llamaba mi Señor, porque el tema era el hogar. Y la gente lo ha cambiado por el tema de la cabeza. La Biblia hay que estudiarla con contexto. ¿A qué se refiere el tema central? Hay cosas que se usan solamente como marco de referencia, pero un marco de referencia no es el centro de la exposición. Es una comparación para sacarle algo. Como cuando Pablo dijo que la mujer, si su marido muere, ella vive libre para casarse con quien quiera. Pero el tema no era el matrimonio, no. El tema era la ley y la gracia. Dice así, como murió, queda libre para casarse. Entonces la gente lo ha cogido para el matrimonio y dicen que solamente por la muerte hay un matrimonio. Pero que Pablo no estaba hablando de matrimonio. Pablo estaba haciendo una comparación para que sepa que muerto uno quedó libre para casarse con quien quiera.
Muerta la ley, vino la gracia. Entonces ya la ley no existe porque ya se murió. Ahora lo que está vivo es la gracia. Con quien yo tengo que casarme ahora es con la gracia. Entonces la gente se lo ha aplicado ese tema al matrimonio. El matrimonio ahí solamente está como marco de referencia, pero no como tema central de la exposición. Y hay que saber. De momento yo le voy a meter a esta gente, es más que creo que hablé con uno, que estudiemos lo que es contexto, lo que es esto, porque la gente oye, pero la gente no sabe muchas veces lo que eso significa, ¿no? Contexto es que usted no puede leer nada sin antes buscar de dónde nace lo que estoy diciendo. A veces usted tiene que leer hasta 3 capítulos adelante para usted poder llegar a un contexto real de lo que usted quiere buscar. Y seguir leyendo para encontrar lo que usted quiere interpretar. Si lo agarramos solamente con el suelto texto, le damos la interpretación que querramos y lo llevamos por cualquier derrumbero. Y eso no es así. Entonces, ¿qué ustedes leyeron eso ahí? Que es que quiero terminar. El reavivamiento no es simplemente pasé 2 para llegar hasta aquí para cerrar. El fervor renovado por las cosas espirituales. Los budistas tienen fervor por las cosas espirituales. Es más tanto que hasta se matan y se van a la guerra porque le enseñaron que si ellos mueren por la causa de Cristo, de que allá le tocan de que qué sé yo cuántas mujeres en el cielo. Eso que usted ve que se ponen esa bomba y esos suicidas que se amarran bomba es porque lo enseñaron que ellos por la muerte son premiados allá. Y usted ve que ellos van y se van como suicidas. Ellos le ponen una bomba para que exploten un grupo y ellos están conscientes que se van a morir, conscientes, y van para que la bomba explote allá y lo explote a ellos también. Pero se murió uno, pero mataron 1000. Porque a ellos le enseñaron que lo van a premiar por ese sacrificio. Entonces, uno tiene que tener cuidado, hermano, mucho cuidado con eso. Entonces eso no es lo que se llama un verdadero espiritual. El avivamiento forjado por Dios trae un fervor por la Biblia, de tal forma que nosotros vivimos, sentimos, oramos, trabajamos y adoramos de acuerdo con la palabra de Dios. Todo avivamiento que no esté acorde con la palabra de Dios, rechácelo. Porque puede haber fuego extraño en ese avivamiento. Eso hablando de reforma. Si buscamos el fervor espiritual saturado de la Biblia y la renovación de la iglesia de Cristo como columna y sostén de la verdad, 1 Timoteo 3:15, entonces es probablemente mejor que digamos que el cristianismo global necesita una reforma. Si deseamos un reavivamiento verdadero, entonces debemos buscar primero una reforma bíblica. Eso es así. ¿Por qué una reforma? Dice aquí, lamentablemente el crecimiento de herejías y de doctrina falsa de toda la clase han acompañado al crecimiento del cristianismo. Eso dice que en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, California está que da pena, ya que aquí resisten todos los palabreríos no bíblicos que usted puede imaginar. El evangelio de la salud, de la abundancia y de la prosperidad, la diversión legalista de hagamos usted mismo, hágalo usted mismo. Eso está de moda hoy. Que Dios, yo creo que sí que el hombre tiene que trabajar, pero hay cosas que sin Dios no se hacen. Hoy está de moda que usted que tiene que provocar su bendición, todo. Y eso es cierto, con la adoración usted la provoca. Pero la bendición no viene porque usted diga que voy a provocar a Dios, ¿no? A Dios se provoca con la santidad. A Dios se provoca con la oración. A Dios se provoca con la humildad. A Dios se provoca con la sinceridad. La gente dice, vamos a provocar a Dios, levántelo, porque a Dios hay que provocarlo. ¿Y quién provoca a Dios? Se provoca un avivamiento del momento y de la emoción. Ahora, vaya de rodillas y santifíquese para que usted vea que usted provoca a Dios. Y estoy hablando de cosas que están pasando en el mundo. Oiga bien. Hágalo usted mismo.
el exceso de abundancia del antinomismo y el sincretismo. Les voy a dar esos dos términos. El primero, antinomismo, es cuando se opone a algo. Ellos se oponen a que la doctrina no tiene nada que ver con la santidad de Dios, a la gracia, que la gracia es el recurso salvador. Eso lo sustenta esa doctrina del antinomismo. Que ellos dicen que si usted está en la gracia de Cristo, ya Dios no le toma en cuenta los pecados. Lo que usted tiene que convertirse, congregarse y adorar a Dios. Y ya lo demás, Dios lo pasa por alto. Qué fácil eso, ¿eh? Y el sincretismo significa mezcla. Una mezcla entre lo bueno y lo débil. Mezclar. Un evangelio mezclado. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia manda que nosotros somos gente separada. Los separados no tienen mezcla. No hay mezcla entre nosotros. Pero eso es palabra que usted ve ahí, antinomismo. Eso es una corriente religiosa, ¿eh? Eso no es solamente un término bíblico, filosófico, no. Eso es una doctrina, es una corriente que ellos sustentan. Que si usted se salvó por gracia, a usted no lo condena nada. Eso nace del calvinismo también. Oiga bien. El sincretismo de los movimientos internos, el cristianismo herético, hiperconceptualización y hasta la demonología supersticiosa y mística. Hay gente que están predicando un evangelio acompañado de práctica mística, que muchos la acompañan hasta con brujería. Centroamérica no está exento de eso. Por ahí hay iglesias que hablan hasta de 20,000 miembros y usted lo oye predicando. Y más parece un evangelio de magia que un evangelio bíblico. Y de eso tenemos nosotros que cuidarnos. Oye, el mártir de la Reforma, William Tyndale, en su crítica en la Iglesia Católica Romana del medievo, o sea, del tiempo medieval, afirmó: Dios dio sus ovejas para ser pastoreadas, no para ser equiladas. ¿Sabe lo que es equilar? Quitarle la lana. Oiga bien, o raspada. Esta palabra de Tyndale son proféticas para el cristianismo actual. En muchos aspectos, lo que hoy vemos en el cristianismo global es un menoscabo absoluto de la esencia misma de la Reforma protestante. Es decir, la antítesis total de todo lo que los reformadores esperaban alcanzar. Y lo que más sufren son los niños pequeños de Cristo, las ovejas amadas por quien Él derramó su sangre, a quienes se le abandona esquilando y rapando y hambriento, esquilado. Fíjese bien. Hay iglesias que tienen el concepto de que las ovejas dan lana, dan carne y dan leche. Y es verdad que dan esa cosa. Es verdad. Pero eso no es para que nadie le usurpe y la ordeñe de esa manera. Hoy se predica un evangelio por ahí que solamente es de dinero y de explotación y de prosperidad. Y que traiga y que dé su casita, dé el zapato, dé la correa, tire el reloj para que Dios lo bendiga. Eso por Panamá, Costa Rica, Nicaragua y esos países, eso da pena por ahí. Yo le he preguntado a algunos que van y le he dicho, ¿y da resultado? Le dije a un pastor nuestro que estuvo allá pastoreando. Y le digo, ¿y eso da resultado? Y me dijo, o al que lo predica así. Digo, el que lo predica le da resultado. Porque yo vengo aquí y me llenan el sombrero. Yo le dije un día aquí a la gente, vengan como unos relojes que les voy a poner un sombrero para que me lo echen ahí. Y ellos se ríen, pues ellos saben, eran de Tahuel, de Tetel, que son de aquí. Yo les he dicho de así, de manera jocosa. Hermano, yo creo que Dios nos bendice. A mí Dios me bendice por la iglesia. Pero hay formas correctas. Pero yo no puedo pretender a venir aquí a sacarle el último peso, que tal vez es su pasaje. Échelo ahí, que en el camino Dios vaya uno que lo lleve a su casa en un carro nuevo. Y le doy un testimonio de que se me montó un ángel en un carro y desapareció y yo no sé por dónde se metió el carro. Es posible que haya pasado un día, pero eso le pasó a esa gente. Deje que Dios se lo haga con otro, no lo provoque usted, que no va a suceder. Tráigame el pasaje que Dios lo va a llevar a su casa.
Mano, esas son vivezas que están hoy de moda. Me hizo un pastor de Barahona que le llevó un predicador por allá que dijo: ay, pastor, le sacó a la iglesia en una noche lo que yo no le sacaba en 10 años. Era de por ahí, se lo estuvo por San Juan, y de San Juan que se lo recomendaron. Dice, me pesó. Comenzó y tiró unos sombreros. Y la gente van, porque la gente es tan ávida de bendiciones. Yo creo que los pastores de San Cristóbal prosperamos poco porque somos muy serios. Yo creo que vamos a tener que aprender a negociar a ver si sacamos algo. Pero dejémoslo ahí, que Dios le bendiga. No cerré del todo, pero el tiempo me dice que tengo que terminar. Presbítero, venga por acá. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. Amado, déselo fuerte si es para Cristo ese aplauso. Poderoso Dios. Dios bendiga a nuestro ministro por esta conferencia que nos ha traído en esta hermosa tarde. Amados, quiero decirle que en esta tarde tenemos que tomar una foto con el pastorado y todos los miembros del ministerial. Esa foto va para el libro Así Somos. Bien, ese libro se está